Al despedirse de Osk, Ainz fue escoltado a la salida por la mate de la raza de los hombres conejo, y este le reportó su lectura a su jefe Osk. No se trataba de una sirvienta conejo, al contrario, ni siquiera era una mujer, sino un hombre, un mercenario, con una habilidad por encima de los aventureros de rango oricalco, uno muy caro de hecho, quien se vestía como sirvienta y actuaba de manera adorable para que sus enemigos no sospecharan de él, y quizá también porque le gustaba actuar de esa manera. Su lectura, Ainz era extremadamente malo. Era la segunda persona a la que se había referido de esa manera, la primera siendo el Lord Marcial, lo cual significaba en primera instancia que no podría vencerlo, pero no por su porte como guerrero, ya que sus pisadas no eran las de alguien entrenado y curtido en batalla, pero su sola aura y su presencia le hacían querer escapar. El conejo cazador de cabezas explicó esta terrible sensación de esa forma, y a Osk le quedó claro que no trataba con cualquier persona. Pero no podían negarse al reto, por una simple razón: el campeón no escapa de ningún retador. Tal vez marchaban hacia una derrota, pero escapar del desafío era aún peor, ya que significaba tener un título sin valor alguno. Lo que fuera que les esperara lo iban a afrontar. Pero además de ser fuerte, su impresión de Ainz es que era un líder carismático y encantador. Ainzak no parecía estar siendo obligado a nada, y su inteligencia se hace notar en cada una de sus palabras. Como mínimo, era igual de hábil que el emperador de sangre en cuanto a las negociaciones. El día del encuentro, Osk fue a ver el estado del Lord Marcial, y este se encontraba en condiciones óptimas para el encuentro. No era un humano, sino de la raza de los troll, uno de la especie de los troles de guerra, que además era notablemente más inteligente que muchos miembros de su especie, hasta el punto donde se convirtió en un genio de las batallas. Era el mejor gladiador de la arena. Y aunque había muchas personas estrictamente más fuertes que él, este contaba con las ventajas de su raza, como una resistencia descomunal y una piel dura que, sumada a su armadura, le protegían de prácticamente cualquier ataque. También estaba su capacidad regenerativa, que solo podía ser detenida por ataques de fuego o ácido, y Osk no escatimaba en su equipo. La armadura por sí sola le había costado el 20% de toda su fortuna, y su garrote era de una aleación mágica, además que portaba anillos y amuletos mágicos para potenciar otras áreas. Estaba listo. Caminaron hasta la arena, y cuando se separaban, el Lord Marcial solo articuló la palabra gracias, acompañado de una pequeña risa. La dicha del guerrero que marcha a una batalla emocionante y peligrosa. El Lord Marcial temblaba de la emoción, pero también de miedo. Se trataba de una emoción muy simple y que es más fuerte en las bestias que en los seres con raciocinio. Era el instinto que le decía que marchaba a su muerte. El Lord Marcial reconocía su fuerza y su debilidad, ya que no era un guerrero que entrenara particularmente duro, sino un troll que de por sí era más fuerte que un humano, y cuyas condiciones le hicieron nacer como un ser fuerte. Y ahora, por primera vez, esa fuerza desmerecida sería probada por un ser que también había sido concebido con poder. Era el primer desafío real de Go Jin, el Lord Marcial. El encuentro de Osk y el Lord Marcial se dio cuando este troll comenzó su viaje para volverse más fuerte, un monstruo que no asesinaría a quien soltara sus armas, pero que al final de cuentas debía ser eliminado, por no otro que Flodder Paradine. Pero Osk lo encontró primero, y en su afán de entrenar al mejor guerrero, uno que fuera invencible, lo tomó bajo su ala y lo convirtió en lo que era hoy en día. Y aunque le preguntó si quería retirarse, el Lord Marcial respondió que este temor era el mismo que habían sentido sus retadores. Simplemente se habían invertido los papeles, y esa no era razón para escapar. Ahora, Ainz había aceptado luchar sin magia, y esto llenó de confianza al Lord Marcial, que parecía ver una oportunidad si solo luchaban con fuerza física, al punto donde le haría lamentar su insensatez. Oz le recordó un trato que habían hecho hace tiempo sobre su esposa y sobre su progenie. Él quería ver y entrenar al hijo del Lord Marcial, un troll de guerra que desde pequeño aprendiera a convivir con los humanos y a luchar. Sería sin duda más poderoso que Go Jin. Para esto se le prometió traer a su esposa a la civilización humana o conseguirle cualquier esposa que él quisiera.
Pero para el Lord Marcial, el fetiche de una humana con un troll estaba fuera de la cuestión. Le parecía que cualquier persona dispuesta a eso sería repugnante y que seguramente concebir en esas condiciones sería imposible. Además de que en su aldea sí que tenía una esposa. Si después de este combate regresaba victorioso y si concebía un hijo, así como si este hijo sería entrenado, todo estaba por verse. Ainz respondía a la pregunta de Isaac sobre si podría ganar, y este le respondió que no habría problema. Si el Lord Marcial era del nivel del Gigante del Este, sería fácil. Si fuera del mismo nivel que Gazef, sumado a sus ventajas raciales, podría ser complicado. Y aún así, Ainz también desactivó su habilidad de nulificación de daño físico para no tener la victoria asegurada, porque también quería probarse a sí mismo. Si el nivel 100 era lo máximo que podía alcanzar en ese mundo, después incluso de matar a más de 100.000 personas, entonces debía aprender a exprimir cada gota de poder de esos 100 niveles y mejorar, si no en estadísticas, en habilidad. Tenía la necesidad de probarse a sí mismo y con eso en mente se debilitó al punto de que hubiera una verdadera oportunidad de victoria para su enemigo. Aun siendo un rey, reconocía que en la arena él era el retador y como tal debía entrar primero. Y al entrar notó la presencia de Jirnip, a quien no podía simplemente ignorar y causar un malentendido aún mayor. Así que le saludó y una vez terminaron de hablar, regresó a la arena para esperar la llegada del Lord Marcial. Su arma era un simple bastón, ya que como lanzador de conjuros su elección de armas era limitada. De hecho, su nivel de guerrero debía estar como mucho alrededor del 33, cosa que habría de intentar comprobar en este combate. Someterse a toda clase de desventaja era el último capricho de Satoru Suzuki en este mundo, quien sabía que si sus compañeros estuvieran presentes le hubieran reprendido. Por su honor también, como jugador, todo esto era necesario. Damas y caballeros, desde la entrada norte, el Lord Marcial. Y con un grito de emoción toda la arena estalló en vítores para su campeón. Ainz lo vio y notó enseguida sus rasgos de troll, pero distinto a otros que había visto. Era como la diferencia entre un cerdo domesticado y un jabalí. Aunque fuera de la misma especie que otros troll, este en particular era fuerte, y no pudo evitar decir, esto será interesante. Su manía por las batallas salió a relucir, y esto no era una buena señal. Ambos se acercaron y se presentaron, primero el Lord Marcial Go-Jin, y después el rey hechicero Ainz Sol-Gong. Un no muerto del más alto orden, un Overlord. Ainz preguntó a Go-Jin si no se burlaría de su nombre, y es que los trolls consideran que los nombres cortos son poderosos, mientras que los largos son débiles, pero este troll había vivido mucho tiempo con los humanos y había aprendido que era común para ellos usar nombres largos, además de que parecía enorgullecerse de su nombre, y burlarse del nombre de un ser poderoso era una vergüenza para un guerrero. Entonces, aún dentro de la misma especie, había diferencias de pensamiento, y esto dejó complacido a Ainz, que declaró que si él ganaba, le gustaría quedarse con él. Go-Jin aceptó. Si perdía, se convertiría en su subordinado, pero si ganaba, quería lo mismo a cambio, la vida de Ainz. Pero no para subordinarlo, sino para comerlo. A un ser tan poderoso, que le habría de dar su poder una vez devorado, y con un apretón de manos sellaron el trato. La última pregunta de Ainz era, ¿por qué le trataba con respeto? Y la respuesta era simple, porque a los fuertes se les debe tratar con respeto. Entonces se colocaron a 10 metros de distancia para poder dar comienzo a la pelea. Aunque no había reglas de distancia en la arena, esa sería la última ventaja que Ainz le daría a Go-Jin, quien lo entendió. Aunque también era una provocación, y a Ainz le molestaba que este rival no se dejara provocar fácilmente. A pesar de ser un troll, era prudente y tenía experiencia en la arena. Sería una pelea difícil. Go-Jin no conocía a nadie de la especie de Ainz, un Overlord. Algo bastante obvio, ya que de conocer a uno no estaría vivo ahora. Era la clase más alta de no muerto que existía, pero no había peleado con ningún tipo de no muerto para el caso. Con su bastón en mano y el mazo de Go-Jin en la suya, la campana sonó y la pelea dio comienzo. De inmediato la sombra del garrote gigante ya estaba sobre Ainz, quien pensó en cubrirse, pero rápidamente cambió de parecer y esquivó. Un golpe tan poderoso no debía ser enfrentado de esa manera.
El golpe se estrelló en el suelo y una gran nube de polvo y escombros se levantó. Esperando el siguiente golpe, Ainz retrocedió unos pasos y el rugido de Go-Jin se escuchó en toda la arena, llenando a todos de emoción. Jirnip apoyaba al Lord Marcial a todo pulmón, y Ainz se reía entre dientes al escucharlo. Creía que este hombre era casi perfecto con sus aires de emperador, pero viéndolo así, tan apasionado, notó su lado humano y se sintió más cercano a él. Go-Jin apuntó el mazo en su dirección, y con esa postura bloqueaba tanto la huida como la confrontación. Era una postura sumamente eficiente para acorralar al rival, pero no atacaba, solo observaba. Era listo. Ainz intentó provocarlo de nuevo y la respuesta fue que, aunque se trataba de un lanzador de conjuros, si había podido esquivar ese golpe, significaba que no lo podía tomar a la ligera. Entonces pelearía de manera defensiva y lo abrumaría en el combate cercano. Ainz era el retador, después de todo. Ainz golpeó el mazo con su bastón con tal fuerza que las manos del Lord Marcial debían entumecerse, y dado que él era un esqueleto, el impacto no tendría el mismo efecto para consigo, dándole la oportunidad de acortar la distancia. Al ponerse en rango, Ainz envió la orden al bastón de recubrirse con fuego, pero esas llamas no eran un ataque por sí mismas, solo una distracción que llamó la atención del Lord Marcial, siendo que los trolls se cuidaban especialmente de los objetos que podían interrumpir sus poderes regenerativos, como los que usaban fuego o ácido. Ainz aprovechó para tocar la armadura del Lord Marcial y este fue electrocutado, provocando que agitara su mazo violentamente, golpeando a Ainz y arrojándolo a la distancia. El público ovacionaba con gran ímpetu mientras Ainz aún rodaba por el suelo. Jirnip se escuchaba sumamente satisfecho, pero aunque Ainz recibió daño, este no sentía dolor en lo absoluto. Las ovaciones se detuvieron. El Lord Marcial se había detenido en lugar de continuar el ataque. Estaba herido. Go-Jin se preguntaba qué le había sucedido, y Ainz rió para después explicarle que no había roto las reglas con algo como un conjuro, sino que solo había usado una de las propiedades de su cuerpo, que al contacto podía inyectar energía maldita, algo que la regeneración de un troll debería poder curar. También podía hacer daño físico con el tacto, reduciendo las capacidades de Go-Jin. Mientras más le tocara, más le debilitaría. Aunque esto era una mentira, si bien podía reducir sus capacidades, no podía hacerlo hasta cero. Había un límite, pero su oponente no tenía forma de saberlo. Esa fue la razón por la cual reveló su especie, para confirmar si tenían conocimiento o no de ella y de sus capacidades. Al saber que un Overlord era algo desconocido para ellos, podría alardear de poseer tal poder con credibilidad. El arma más fuerte de Ainz era el engaño. Aunque cabía la posibilidad de que Go-Jin también mintiera y en realidad pudiera regenerarse de esas penalizaciones instantáneamente, y ya sea por orgullo o para tenderle una trampa, decidiera no hacerlo. Ambos retomaron su postura de combate y reanudaron la pelea. Cuando Ainz se acercó, el Lord Marcial retrocedió. Por supuesto no dejaría que lo tocaran tan fácil, aunque la principal diferencia entre ambos era su vitalidad, ya que Ainz poseía los atributos del nivel 100. Sin dudas, su resistencia sería mayor, y mientras más durara la pelea, sería más evidente esa ventaja. El problema eran las artes marciales, donde el Lord Marcial tenía una ventaja segura, y para mitigar esto, Ainz había preparado algunos objetos mágicos. Si hubiera usado los de su colección personal, el encuentro ya habría terminado, así que llevaría unos de bajo nivel. En especial quería probar 4 estiletes que llevaba en su cintura y que ahora sostenía con fuerza en sus manos, diciendo: "Probemos estas armas que me prestó Momon". Tomó una postura baja y salió disparado en dirección del Lord Marcial, y en esa distancia el garrote fue blandido y debió haberlo golpeado, pero gracias a una habilidad logró que los movimientos de su rival se detuvieran por un instante. La técnica imitaba a la de aquella mujer con la que había luchado en el pasado y que logró hacer daño a su armadura mágica, y de la misma forma esperaba hacer daño a la piel de Go-Jin, con este golpe a super alta velocidad que impactó de lleno en su hombro. Pero las
Las habilidades marciales reforzamiento de piel y reforzamiento mayor de piel mitigaron el golpe haciendo que la punta de los estiletes rebotaran. Todo el daño se redujo a poco más que un rasguño, que sería regenerado en poco tiempo. El golpe del Lord Marcial y su victoria eran inminentes, pero como una bomba de tiempo, Ainz liberó el hechizo Bola de Fuego, que había sido imbuido en los estiletes, quemando la piel de Gojin desde adentro, y aunque Ainz trató de clavar otro estilete en el otro hombro, su intento fracasó debido a la dureza del Lord Marcial. Entonces se arrojó al suelo casi por instinto, y el mazo le pasó rozando por encima a increíble velocidad. Se separaron, por no decir que Ainz escapó unos 10 metros y se encararon nuevamente. Gojin se sostenía el brazo inmóvil con su brazo bueno, y el público comenzaba a perder la esperanza de ver triunfar al Lord Marcial. Ni uno solo aclamaba al retador. Ainz sacó otro estilete, esta vez cargado con un hechizo de ácido de nivel 3, uno que pasaría por encima de la habilidad regenerativa y sería letal. Hora de morir, le dijo. Aunque si admitía la derrota, podrían terminar ahora. Pero él no se rendiría. Como rey de la arena, lucharía hasta morir. Ainz le pidió removerse su casco y este accedió. Su rostro cubierto en sudor y sus ojos llenos de fuerza le recordaron al mismo Gazef Stronov, y él elogió lleno de alegría al Lord Marcial. Ahora, ¿tienes una técnica que pueda derrotarme?, le preguntó, y aunque no la poseía, respondió que seguiría luchando. Su honestidad hizo sentir mal a Ainz por haber usado trucos y engaños. ¿Qué pensarían los guardianes de piso de la luz en los ojos del Lord Marcial? Seguramente lo despreciarían. Ainz levantó sus estiletes. «¡Atácame, Lord Marcial!». El rugido de Gojin sonó más fuerte que nunca, más rápido. Su descomunal cuerpo salió disparado hacia él. Ainz lo estudió. Era rápido, pero nada más. No había balance. Seguramente no podía mover el otro brazo. Y si no sabía cómo fue detenido la primera vez, no podría evitarlo una segunda. Esa habilidad fue activada de nuevo. Aura de desesperación 1. Miedo. La primera provocaba miedo, la segunda pánico, la tercera confusión, la cuarta demencia y la quinta muerte instantánea. El miedo se refería a un estado alterado que penalizaba todas las acciones. El pánico era más severo, provocando una total aversión a enfrentar al adversario, impidiéndoles ejecutar un simple movimiento. En confusión, el objetivo no podría recuperarse y simplemente no sabría qué hacer. Con demencia, su confusión se volvería permanente. Y bueno, no hace falta decir lo que hace la muerte instantánea. Ainz activó el miedo e inmediatamente lo desactivó, provocando la sensación momentánea de parálisis sin que el Lord Marcial supiera qué pasó, aunque podía intuir que pasaría de nuevo. Solo podía atacar, y así lo hizo, con golpe fuerte y la habilidad divina Destello Único. Ainz pensó ver un destello de luz, y en ese instante sintió un dolor intenso y la sensación de estar flotando. Aceleración de fluidez hizo que después un impacto sordo acompañado de un gran dolor lo azotara desde arriba. Era una combinación de dos golpes, uno que lo hizo elevarse y otro que lo azotó en el suelo. Se dio cuenta de que había sido derribado y que el mazo caía sobre él de nuevo. Logró rodar en el último segundo y evadió el ataque. El mazo se incrustó en el suelo y al emerger le provocó un estado de alerta a Ainz. En una fracción de segundo bloqueó este nuevo ataque con su estilete y salió volando por el impacto. «Maldición», decía el Lord Marcial, que esperaba poder ganar con eso, y la arena había vuelto a ovacionarlo. Ninguna técnica secreta para vencerlo. Vaya que lo había engañado. Se guardó lo mejor para el final. Punito Moe habría regañado a Ainz por su descuido. «¡Acábalo!», se escuchó gritar a Jigknip, y Ainz, ahora enojado consigo mismo por su soberbia, soltó los estiletes y decidió pelear con toda la seriedad posible. Caminó lentamente y recibió golpe tras golpe del Lord Marcial, abusando de su inmensa diferencia de puntos de vitalidad, para finalmente ponerle la mano encima, aplicando las debilitaciones y haciéndole daño por un tiempo considerable, hasta que Gojin decidió alejarse rodando por el suelo. Ainz se detuvo a esperar el movimiento del Lord Marcial y de nuevo sostuvo los estiletes, y Gojin decidió arrojar tanto el casco como su armadura al suelo. Su respiración era pesada y la armadura no lo protegía de las debilitaciones. Entonces, aligerar la carga y dar un golpe decisivo, esta era su apuesta final.
Pero antes del último choque le preguntó a Ainz: dígame, ¿soy débil? Usted no ha mostrado ni una fracción de su poder, no ha usado magia, y sin embargo tampoco se le ve cansado. ¿Realmente soy así de débil? La respuesta fue: sí, eres débil. Ya veo. Gojin comprendió que sin las limitaciones que Ainz se había impuesto, y que no eran pocas, la pelea habría durado solo un parpadeo. Sin embargo, aún podía ser llamado el más fuerte del imperio. Era solo que Ainz era el más fuerte del mundo. Se había topado con un mal rival. A Gojin le entusiasmaba saber que había seres más poderosos a los cuales aspirar. En ese sentido se parecían. Ainz nunca había podido ganarle a Touch Me, por ejemplo. El Lord Marcial le pidió: por favor, muestre aunque sea una fracción de su verdadero poder. Ainz asintió y avanzó mientras activaba su habilidad. El ataque del Lord Marcial, después de sufrir las penalizaciones, no pudo ni provocar que Ainz se cubriera. Podría ignorarlo por completo. Lo miró a los ojos y Ainz enterró el estilete en su pecho para después liberar el hechizo que tenía imbuido. Lo que quedaba solo era el cadáver del Lord Marcial. Después de esto sacó un megáfono y comenzó a hablar al público. Soy el rey hechicero Ainz Sol Gone. Planeo establecer un programa de aventureros en mi país. Quiero protegerlos y enviarles a descubrir el mundo. Quiero que vivan hasta alcanzar su mejor momento, y por eso incorporaré al gremio de aventureros a mi nación. Hay quienes temen perder su libertad al entrar en una organización nacional, y aunque no puedo probarles que no será así, como acabo de mostrar, poseo la fuerza adecuada. No los necesito como herramientas de guerra. Necesito aventureros que realmente busquen la aventura, explorar lo desconocido y descubrir el mundo. Ahora contemplen una fracción de la fuerza que les puedo proporcionar. Ainz sacó una varita y apuntó al pecho del Lord Marcial. La magia de resurrección, que era propia solo de los sacerdotes de más alto nivel, era un juego para Ainz. El Lord Marcial, que hace un instante estaba muerto, jadeó mientras se movía de nuevo. Ainz usó vuelo y se elevó hasta el palco de Girnip. Discúlpame por lo de antes, pero veo que se ha logrado recuperar de la impresión. Girnip le alabó por su magnífico encuentro, y con modestia Ainz dijo que cualquiera pudo haber ganado, aunque le molestaba que no le habían ovacionado ni una vez. Le preocupaba que Girnip reaccionara mal por haber promocionado su reino en el imperio, pero este no le reprochó ni una vez, y para evitar hablar más del tema se despidió. Pero antes de que se fuera, Girnip le hizo darse la vuelta. Su Majestad, tengo una propuesta para usted. Continúe, por favor. Al imperio de Baharut le gustaría convertirse en un estado vasallo del reino hechicero de Ainz Sol Gone. ¿Ah? Las palabras eran completamente inesperadas. Ainz no podía decidir algo así inmediatamente. Ni siquiera sabía cómo era una relación de vasallaje o lo que implicaba. Se zafó diciendo: es demasiado peligroso acordar algo así verbalmente. No puedo tomar una decisión así ahora, pero creo que debería quedar por escrito. Girnip insistió. Entonces, una vez que el documento esté listo, ¿lo aprobará?, le preguntó. El problema no se resolvería solo, pero para reagruparse con Demiurge y escuchar su consejo, cedió a su respuesta. En efecto, envíame una copia de la petición de vasallaje y un borrador de la condición futura y el tratamiento del imperio a mi residencia. Después de eso, lo planearemos detenidamente. Así lo haré, dijo Girnip, poniéndose a su cuidado. Nimble y Basiwood corrieron al lado de Girnip preguntándose qué había pasado y por qué había tomado esa decisión. Bueno, desde la aparición de Ainz, las negociaciones con la teocracia habían fracasado y su relación con los templos ya era mala. La única explicación que podría dar es que Ainz vio a través de él, y nadie haría negocios con alguien tan incompetente. Con su presencia, Ainz le hizo saber que cualquier intento de oposición sería inútil, y Girnip no pudo sino alabar su perfecto plan. Ainz demostró tener la vida y la muerte del imperio bajo sus manos, y con esa victoria aplastante no quedaba otra opción más que admitir la derrota abiertamente. Ese juego de conspiraciones, que era el fuerte de Girnip, fue donde Ainz le atacó con un golpe único y decisivo. Basiwood lo comprendió así. Nimble no quería aceptarlo, pero el emperador habló. No podemos ganar. Nuestra única acción posible es tratar de corromper a alguno de sus subordinados.
Es evidente que es más poderoso como lanzador de conjuros, y ahora, en el combate mano a mano, acabó con el mejor del Imperio. Entonces hagamos esto, reúnan toda la información que puedan sobre el arma del Lord Marcial. Luego congregaremos a todos los guerreros y lanzadores de magia posibles para determinar por qué no recibió ningún daño. Sobre el vasallaje debemos descubrir por qué lo rechazó en primera instancia, aun si quedó un compromiso de revisar la solicitud. Seguramente sus objetivos no se alineaban con la propuesta y debemos descubrir esos objetivos. Pero debían hacer algo para mitigar la fuga de talentos, ya que muchos aventureros se sentirían atraídos a trabajar para un ser tan poderoso que podía garantizar su supervivencia y el hecho de que logren grandes cosas y se hagan un nombre eventualmente. Pero si ese era el objetivo, debió aceptar el vasallaje y así absorber al gremio directamente sin tantos problemas. ¿Qué es lo que quieres? Jirnik se lamentaba por poseer un intelecto tan inferior al de Ainz y no poder descifrar sus planes, aunque era posible que pudiera no haber estado pensando en nada de eso, sugirió Basiwood, y eso enfureció a Jirnip. Era imposible pensar que ese ser solo había obstruido los planes del Imperio por mera coincidencia. Por ahora, esparcirían las noticias de que habían decidido someterse al reino hechicero al quedarse sin opciones, y si bien esto entristeció a Basiwood, Jirnip seguía siendo tan listo como siempre. Había todo tipo de estados vasallos, quizás se podrían seguir gobernando a sí mismos como hasta ahora, y con la protección del reino hechicero puede que incluso se volvieran más prósperos. Por lo tanto, debían consolidar la estructura interna para evitar la fragmentación del imperio a raíz del vasallaje. Los nobles y los templos eran la única preocupación. Podrían intentar rebelarse, pero los caballeros y la población general no se opondrían más que de palabra. A partir de esto, Canario de Plata cambió su sede a la Alianza de Ciudades-Estado y Jirnip solo podía reflexionar que las bendiciones nunca llegan en pares y los infortunios nunca llegan solos. Demiurg regresaba a la gran tumba de Nazarik y estaba buscando a su amo Ainz, pero este no se encontraba. En su lugar solo pudo dar con Albedo. Al preguntarle dónde estaba su amo, ella le respondió que se encontraba lejos y que no regresaría pronto. Si tenía algún mensaje que darle, sugería usar la habilidad mensaje, pero Demiurg no tenía intenciones de hacerlo, y mucho menos de decirle a Albedo las noticias que tenía para su amo. Ella lo estaba instigando y él estaba a la defensiva. De todos los seres de la gran tumba de Nazarik, solo Ainz y Albedo escapaban de su comprensión. Demiurg fue notificado de que había llegado una carta del Imperio, una solicitud de vasallaje, y no pudo sino quedarse atónito. ¿Cómo era posible? Si su plan implicaba que el reino debía ser sometido primero, para que el Imperio accediera a someterse ante su amo. Pero la respuesta le dejaría más perplejo aún. Fue Ainz quien en 3 días y sin una sola baja había logrado quebrar la voluntad del emperador al punto donde la solicitud de vasallaje llegó desde él. Solo 3 días, y el plan de Demiurg tomaría al menos un mes y una gran revuelta en una ciudad importante. No cabía duda, su amo era perfecto. Entonces, ¿por qué no les había contado de su plan? Pero Albedo no lo sabía con certeza. Su mejor estimación era que simplemente confiaba en ellos, y mientras cumplían con sus tareas, él les enseñaría con el ejemplo para que no se preocuparan por su amo. Y como tal, debían cumplir con esas expectativas sin fallo alguno. Debían cumplir con la tarea de hacer del reino de Rhystais un estado vasallo antes de que su amo volviera. Pero, en todo caso, ¿dónde estaba su amo? Él había partido al reino de los enanos, acompañado de Aura y Shaltear. Sobre su propósito, bueno, no valía la pena discutirlo. Si se trataba de su amo, un simple movimiento valía por una cantidad incontable de estratagemas y conspiraciones que no serían capaces de visualizar. Eso estimó Albedo, y Demiurg solo pudo asentir. En efecto, Albedo. En efecto. Si el video te gustó, regálame tu like y tu suscripción al canal. Activa la campanita para saber cuando publico nuevo contenido, o regálame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar aún más, únete al canal en el rango de Señor Demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord Federación Jura Tempest y a mantenernos en contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción.
Muchas gracias y hasta la próxima.